Hola, bienvenidos a su Deep Dive. Hoy nos adentraremos en el mundo de la inteligencia artificial en México. Tenemos una propuesta fascinante para una agenda nacional de IA. Sí, Y aunque es un documento de políticas públicas, déjame decirte que está lleno de información súper interesante. totalmente. Es como un mapa de cómo México se está preparando para la revolución de la IA. Exactamente. Esta propuesta no se queda solo en tecnicismos. Es una guía para que México use la IA no solo para crecer económicamente, sino también para enfrentar sus desafíos y mejorar la vida de todos. Es una propuesta ambiciosa. Abarca desde 2024 hasta 2030 y fue elaborada por la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, o ANIA, con apoyo de la UNESCO. Habla de políticas, regulaciones, educación, infraestructura, de todo. ¿Por dónde empezamos a descifrar este plan maestro? Bueno, primero ubiquémonos en el panorama actual. La propuesta analiza dónde está parado México en el mundo de la IA, sus fortalezas y áreas de oportunidad. Y aquí viene una sorpresa. México supera el promedio regional en disponibilidad de datos. Wow, eso sí que no me lo esperaba. Los datos son el combustible de la IA. Esa es una gran ventaja. Pero, ¿en qué puesto estamos a nivel Latinoamérica? Según el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, ocupamos el quinto lugar, detrás de Chile, Brasil, Uruguay y Argentina. Ajá, no está mal, pero hay camino por recorrer. Entonces, tenemos la materia prima, pero ¿qué nos falta para convertirnos en líderes? La propuesta identifica algunos retos importantes. Por ejemplo, aunque hay un alto nivel de alfabetización en IA en Ciudad de México y el Estado de México, existe una brecha tecnológica en otras regiones. Es decir, el talento está concentrado y eso limita el desarrollo en otras zonas. Claro, si las oportunidades se concentran, el talento también. ¿Qué otros desafíos menciona la propuesta? El acceso a Internet es otro punto crítico. A pesar del avance del 5G, la conectividad, especialmente en áreas rurales, sigue siendo un obstáculo. Además, la propuesta señala que nuestra estrategia de gobernanza en IA está por debajo del promedio regional. Necesitamos una estrategia más robusta para guiar este desarrollo. Entiendo. Entonces, tenemos potencial, pero también retos considerables. Ahora bien, ¿cuál es la visión de esta propuesta? ¿Qué se busca lograr con la IA en México? El objetivo principal es convertir la IA en un motor de progreso social y económico. Se busca un desarrollo ético y responsable que beneficie a todos los sectores de la sociedad. Imagina un México donde la IA ayude a resolver problemas de salud, educación, seguridad. Las posibilidades son infinitas. Suena increíble, la verdad. Pero, ¿cómo se planea aterrizar estas ideas? ¿Cuáles son las áreas clave para lograr este objetivo? La propuesta se divide en varias áreas. Una de ellas es política pública y derechos. Aquí se propone integrar la IA en el Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Digital Nacional. Se habla de la necesidad de infraestructura, desarrollo de habilidades digitales y la importancia de la ética en todos los ámbitos. Tiene sentido. No podemos desarrollar la IA sin pensar en cómo impactará a la sociedad. Y hablando de impacto, ¿qué hay de la educación? ¿Cómo se propone preparar a las futuras generaciones para este mundo impulsado por la IA? Precisamente, la propuesta dedica una sección a educación y mercados laborales, donde se habla de incorporar la IA en los planes de estudio, desde la educación básica hasta la superior. Se busca que los estudiantes no solo usen la IA, sino que también la comprendan y la desarrollen. Me parece fundamental. Pero, ¿de qué tipo de habilidades estamos hablando? ¿Solo programación? Se habla de programación, sí, pero en lenguajes actualizados. También se menciona el pensamiento computacional, el análisis de datos y, algo muy importante, las habilidades socioemocionales. Habilidades socioemocionales. Eso me intriga. ¿Cómo encajan en el mundo de la IA? Se busca formar profesionales que no solo dominen la tecnología, sino que también sean capaces de entender su impacto en la sociedad y usarla con ética y responsabilidad. Es decir, que sean conscientes del poder de la IA y la usen para el bien. Me gusta ese enfoque integral. Exactamente. Se busca un desarrollo responsable de la IA. Y hablando de responsabilidad, hay una sección dedicada a la ciberseguridad y gestión de riesgos, donde se aborda el lado oscuro de la IA. Claro, porque la IA también tiene sus riesgos. ¿Qué medidas se proponen para protegernos? Se habla de establecer principios de seguridad desde el diseño de los sistemas de IA. También se propone invertir en investigación y desarrollo en ciberseguridad y utilizar sandboxes para probar sistemas de IA en entornos controlados. Sandboxes. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre eso? Imagina un espacio virtual donde se pueden probar los sistemas de IA antes de lanzarlos al mundo real. En estos entornos controlados se pueden identificar y mitigar los riesgos potenciales, como si fuera un laboratorio de pruebas. Suena como una medida de precaución muy inteligente. Y hablando de proteger, ¿cómo se asegura la propuesta de que la IA no se use para discriminar o perjudicar a ciertos grupos? Esa es una preocupación muy válida y la propuesta la aborda en la sección de género, inclusión y responsabilidad social.
Aquí se busca que la IA se desarrolle y se use de manera equitativa e inclusiva, beneficiando a todos por igual. Me alegra que se esté considerando la inclusión desde el inicio. ¿Qué tipo de medidas se proponen para lograrlo? Se habla de prevenir la discriminación algorítmica, capacitar a los desarrolladores sobre sesgos y derechos humanos, y crear conjuntos de datos de entrenamiento que reflejen la diversidad de la población mexicana. Es crucial. Si la IA se entrena con datos sesgados, los resultados también lo serán. Me parece que la propuesta está cubriendo muchos aspectos importantes. Pero para que todo esto funcione, se necesita una base sólida, ¿no? Por supuesto. Y de eso se encarga la sección Infraestructura y Datos, donde se habla de la importancia de una infraestructura digital robusta, que incluya redes de telecomunicaciones, centros de datos y datos abiertos. La base de todo. Sin una buena infraestructura, es como construir un castillo de arena. Y ya que tenemos los cimientos, ¿cómo se propone impulsar la innovación en IA en México? La última sección se enfoca en innovación, investigación e industria, donde se propone invertir en investigación y desarrollo, atraer capital para la IA y fomentar el nearshoring. No, Shori. Suena interesante. ¿De qué se trata? Es una estrategia para atraer a empresas que desarrollan productos y servicios de IA a México. Aprovechar nuestra ubicación geográfica y talento para convertirnos en un centro de desarrollo de IA a nivel global. Es una gran oportunidad para México, pero para que todo esto funcione, se necesita una buena organización, ¿no? ¿Cómo se propone gobernar la IA en México? Justamente la propuesta tiene una sección dedicada a la gobernanza de la IA. Y aquí viene lo interesante. Se propone la creación de una agencia digital nacional con una oficina de inteligencia artificial. Una agencia dedicada a la IA. ¿Y qué funciones tendría? Se encargaría de coordinar la implementación de la Agenda Nacional de IA, evaluar modelos de IA, monitorear las regulaciones, identificar riesgos y posibles infracciones. Sería como el centro de control de la IA en México. Suena una estructura bastante robusta. Lo es. Y para garantizar un enfoque ético, se propone la creación de un comité de ética multidisciplinario. Un comité de ética, ¿eh? ¿Quiénes lo conformarían? Estaría integrado por expertos de diferentes sectores: gobierno, academia, sociedad civil, empresas. La idea es tener una visión amplia e integral sobre el impacto ético de la IA. Me parece fundamental. La ética debe ser el eje central del desarrollo de la IA. Y por último, ¿cómo se propone medir el avance de todo esto? ¿Cómo sabremos si México está progresando en el camino correcto? La propuesta cierra con la recomendación de crear una matriz de indicadores para medir el impacto de la IA en la economía, el empleo, la privacidad, la equidad. Es como un tablero de control para monitorear el progreso. Me parece una excelente idea. Medir para mejorar. Y con eso hemos cubierto las bases de esta propuesta. Exacto. Hemos explorado el panorama actual, la visión, las áreas de enfoque Hemos visto los retos, las oportunidades, las estrategias. y lo más importante, hemos visto cómo México se está preparando para un futuro con IA. Un futuro donde la tecnología se use para el bien común. Continuemos ahora con la parte de la regulación. La propuesta establece un marco para el desarrollo seguro y responsable de la IA en México. Y uno de los puntos clave es la protección de los derechos humanos. Claro, con la IA surgen nuevas preocupaciones sobre la privacidad, la discriminación, la autonomía. ¿Cómo se abordan estos temas en la propuesta? Se propone integrar la protección de los neuroderechos en las leyes mexicanas. Es un tema complejo, pero esencial para protegernos en esta nueva era tecnológica. Neuroderechos suena futurista, pero a la vez muy necesario. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre este concepto? Imagina que la IA avanza tanto que puede leer nuestros pensamientos o manipular nuestras emociones. Los neuroderechos buscan proteger nuestra actividad mental, la privacidad de nuestros pensamientos, nuestra libertad cognitiva. Es un nuevo conjunto de derechos para la era de la IA. Entiendo, es como blindar nuestra mente ante los avances tecnológicos. ¿Y la propuesta? ¿Cómo se traduce esto en acciones concretas? Se propone actualizar la Ley General de Protección de Datos Personales y la Ley Federal de Protección de Datos Personales, para que incluyan la protección contra el uso indebido de las neurotecnologías. Es decir, adaptar nuestras leyes a las nuevas realidades de la IA. Exactamente. Y no solo se trata de proteger a los individuos, sino también de garantizar que los sistemas de IA sean seguros y confiables. Por eso se propone fortalecer los organismos que certifican el software y hardware para la IA, ¿Para qué tipo de certificaciones? para asegurar que los sistemas de IA cumplan con estándares de seguridad, ética y calidad. Sería como un sello de garantía para los productos y servicios de IA. Interesante. Entonces se busca regular tanto el desarrollo como la aplicación de la IA. Y hablando de aplicaciones, ¿qué pasa con los datos en la nube? Con la IA, los datos son el nuevo oro. ¿Cómo se propone regular su gestión? Se propone establecer normas claras para la gestión de datos en la nube y en los centros de datos. Se busca garantizar la seguridad y la privacidad.
y el acceso equitativo a la información. Me parece fundamental. Y en general, ¿qué enfoque se propone para la regulación de la IA? La propuesta recomienda un enfoque basado en la neutralidad tecnológica, la competencia económica, la gestión de riesgos, la privacidad, la seguridad y la transparencia. Suena a un enfoque integral. Y para evitar usos problemáticos de la IA, ¿se propone alguna medida específica? Sí se propone clasificar los sistemas de IA según su grado de afectación en los derechos humanos. Por ejemplo, se podrían prohibir sistemas de reconocimiento de emociones o de identificación biométrica para la vigilancia masiva. Es decir, poner límites claros a la IA para proteger nuestra libertad y privacidad. Y hablando de protección, ¿qué se dice sobre la ciberseguridad en esta sección? Se recomienda la creación de una ley de ciberseguridad específica para la era de la IA, que aborde la protección de infraestructuras críticas, la gestión de riesgos y la educación en ciberseguridad. Una ley que nos blinde ante los ciberataques que podrían afectar los sistemas de IA. Exactamente. Y también se propone fortalecer las capacidades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPITI, y el Instituto Nacional de Derecho de Autor, el INDAUTOR, para que puedan gestionar los retos de la propiedad intelectual en el contexto de la IA. Claro, porque la IA puede crear obras nuevas. Ya. Pero ¿a quién pertenecen los derechos? Es un debate muy complejo. Sí, y la propuesta busca dotar a las instituciones de las herramientas necesarias para afrontar estos nuevos desafíos. Y para finalizar con el tema de la regulación, se menciona algo sobre el uso de la IA en las elecciones. Sabemos que la IA puede manipular la opinión pública. Y esto es especialmente peligroso en época electoral. Sí se propone fortalecer al Instituto Nacional Electoral, el INE, para que pueda regular el uso de la IA en las campañas políticas. Se busca prevenir la desinformación generada por IA y establecer límites a su uso en la propaganda electoral. Es decir, que la IA no se convierte en un arma para manipular las elecciones. Me parece una medida fundamental para proteger nuestra democracia. En resumen, la propuesta busca un marco regulatorio que fomente la innovación en IA, pero siempre protegiendo los derechos humanos, la privacidad, la seguridad y la integridad de nuestras instituciones. Un equilibrio entre innovación y responsabilidad. Exacto. Pero no basta con tener buenas leyes. También se necesita una estructura sólida para implementarlas. Y eso es lo que exploraremos en la tercera parte. La gobernanza de la IA en México. Ya vimos el panorama de la IA en México, las áreas clave de la propuesta y cómo se busca regular su desarrollo. Ahora la pregunta es, ¿quién se encarga de que todo esto funcione en la práctica? La gobernanza es la pieza clave para que la IA se use de manera responsable y para el beneficio de todos. Y en la propuesta se propone algo muy interesante: la creación de una Agencia Digital Nacional, o ADN, con una oficina de inteligencia artificial dedicada específicamente a este tema. Una agencia solo para la IA. Eso suena que se lo están tomando muy en serio. ¿Cuáles serían las funciones de esta oficina? Sería como el cerebro detrás de toda la estrategia de IA. Exactamente. Esta oficina sería la encargada de coordinar la implementación de la Agenda Nacional de IA. Se encargaría de desarrollar herramientas para evaluar los modelos de IA, monitorear las regulaciones, identificar nuevos riesgos y hasta investigar posibles infracciones. Sería como el guardián de la IA en México, ¿no? Asegurándose de que todo se haga correctamente. Y de que la IA se use para el bien. Así es. Tendría un rol central en la gobernanza de la IA, asegurando que se cumplan los objetivos de la agenda y que su desarrollo esté alineado con el bienestar de la sociedad. Y para asegurar un enfoque ético, ¿se menciona algún tipo de comité o consejo que supervise el trabajo de esta agencia? Sí se propone la creación de un comité de ética multidisciplinario. La idea es que este comité esté integrado por expertos de diferentes sectores: el gobierno, la academia, la sociedad civil, las empresas. Me parece fundamental esa diversidad de perspectivas. Al final, el impacto de la IA nos afecta a todos. Así que es importante que todas las voces sean escuchadas. Totalmente de acuerdo. Este comité de ética funcionaría como un órgano consultivo que analizaría las implicaciones éticas de la IA y emitiría recomendaciones para su desarrollo y uso responsable. Un espacio para la reflexión crítica sobre la IA, ¿no? Y la propuesta habla sobre la colaboración entre los diferentes actores. Porque la IA no es algo que se pueda desarrollar de forma aislada. Claro que sí. Se propone fortalecer la Comisión Intersecretarial de Tecnologías de la Información y Comunicación, la CITISES es así, y crear un grupo de trabajo especializado en IA. Es decir, que hay una buena comunicación y coordinación entre las diferentes áreas del gobierno. Exacto. Y no solo a nivel federal, sino también involucrando a los gobiernos estatales y municipales, organismos autónomos, el Poder Judicial. La idea es que la IA sea un proyecto de país. Un esfuerzo conjunto para que México se convierta en un referente en IA. Y para el sector privado, ¿qué tipo de estrategias se plantean? Se propone la creación de sandboxes regulatorios. ¿Recuerdas que hablamos de ellos en la sección de regulación? Sí, los sandboxes son como espacios controlados para probar los sistemas de IA antes de lanzarlos al mundo real. Exacto.
En este caso, los sandboxes regulatorios permitirían a las empresas probar sus innovaciones en IA, bajo la supervisión de los reguladores. Sería una forma de fomentar la innovación sin sacrificar la seguridad y la responsabilidad. Una especie de colaboración entre el sector público y el privado, para impulsar el desarrollo de la IA de forma segura. Me parece una excelente idea. Y hablando de impulsar, ¿cómo se planea financiar todo esto? Desarrollar la IA requiere de una gran inversión. La propuesta habla de aumentar la inversión en investigación y desarrollo, tanto pública como privada. También se menciona la importancia de atraer inversión extranjera, aprovechando el nearshoring, esa estrategia de la que hablamos antes para atraer empresas a México. Atraer inversión, talento e innovación. Parece que la propuesta busca convertir a México en un hub de desarrollo de IA. Esa es la idea. Y para asegurar que los recursos se usen de forma eficiente, se propone desarrollar una matriz de indicadores para medir el impacto de la IA en diferentes áreas. Medir para mejorar, ¿cierto? Ya lo habíamos comentado antes. Pero es fundamental tener indicadores claros para saber si estamos avanzando en la dirección correcta. Totalmente de acuerdo. La propuesta busca crear un sistema de indicadores para medir el impacto de la IA en la economía, el empleo, la privacidad, la equidad. Sería como tener un mapa que nos muestra el camino hacia un futuro con IA. Un futuro donde la tecnología se use para construir un México más próspero e inclusivo. Exacto. Y con esto hemos llegado al final de nuestro deep dive sobre la propuesta de Agenda Nacional de Inteligencia Artificial para México. Ha sido un viaje fascinante. Hemos explorado la visión, las estrategias, los retos, las oportunidades. Hemos visto cómo México se está preparando para la era de la IA, con un enfoque integral que busca el beneficio de toda la sociedad. Esperamos que este deep dive te haya ayudado a comprender mejor este tema tan complejo y apasionante. Y te invitamos a seguir reflexionando sobre el papel que la IA jugará en nuestras vidas y en el futuro de nuestro país